Antes quiero aprovechar a mandar un saludo a nuestro compañero Alfredo García, que bueno, hoy no nos toca en el panel. Lo escuché ayer en la entrevista con Pettinati. No, imperdible, imperdible. Después la suben por allí. Ay, eran dos gallitos dándose duro, ¿viste? Como, pero con una clave, en clave de muy buena onda, ¿viste? O sea, no, un placer de escuchar, de verdad que la recomiendo. Vos que es como tu abuelo, que lo adorás, lo quiero mucho. vale la pena escuchar eso. Bisabuelo. Y también voy a recomendar que miren el documental Sentir. Tiene todo que ver con lo que vamos a estar hablando ahora. Felicitar a Kubrick, que ha sido la productora encargada de llevar adelante ese documental. Un orgullo trabajar con ustedes, de verdad. Felicitar a las autoridades del ministerio que tuvieron esta idea y que decidieron, bueno, no sé cuál habrá sido el objetivo, tú lo sabes más por la Dinali, pero en realidad es un documental que narra en primera persona, o sea, desde lo testimonial, el caso de privados de libertad que encontraron la forma de, bueno, rehabilitarse o que pudieron ser rehabilitados, que encontraron un camino de regreso a todo su potencial de humanidad, que encontraron la forma de volver a creer en algo, sobre todo en sí mismos, y cambiaron la vida radicalmente, cambiaron la manera de ver, la manera de sentir. Y es un puente, y yo no te digo para que entonces pases a justificar las atrocidades de las que son capaces los delincuentes. No. Pero ese documental es un puente para, por lo menos, no caer en esa máxima tan extendida de que son todos iguales, ninguno se rehabilita, deberían quedarse allí. No, mirá el documental y vas a ver que no. No sé si agregar algo más. Mírenlo, Sentir se llama, el link está en YouTube. Ahí está. Perdón por el tiempo robado, pero me parecía que estaba bueno, sobre todo cuando vamos a estar hablando de privados de libertad, del aumento de la población carcelaria y de un debate sobre la vida en reclusión. Le damos la bienvenida a Emiliano Rogido, doctor en Ciencias Sociales. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Lo vio? No, todavía no vi el documental. Se lo recomiendo, bien, de verdad. Supongo que igual no sea nada demasiado sorprendente para usted, que conoce la materia, que ha estado, bueno, hace rato investigando y trabajando con esta realidad, y habrá visto de todo, obviamente, ¿no? Sí, hay de todo. Estos casos no son la regla, lamentablemente. No, claro. Y más que rehabilitados, son sobrevivientes de pronto a un sistema que no hace mucho para que las personas salgan mejor de lo que entraron. Pero sobre eso vamos a hablar ahora en el programa. Bien, bueno, ya que estamos, como punto de partida, ¿qué diría usted? ¿Qué le gustaría señalar? Bien, un encuadre A ver. del problema. Un poco reiterativo de pronto, pero igual es sintomático de que el problema no se soluciona. No, claro. Tenemos una población penitenciaria de 15.500 personas privadas de libertad, que nos ubica en el top 10 del mundo en la tasa de prisionización, que es la población privada de libertad cada 100.000 habitantes. Sí. Y no solamente tenemos un nivel alto de prisionización, sino que tenemos una tendencia preocupante del fenómeno a través del tiempo. Porque la tasa de prisionización o la población penitenciaria se ha triplicado del año 2000 a esta parte. En tan pocos años se ha triplicado el problema, y esto se ha acentuado en los últimos años, en el último periodo de gobierno, con un aumento del 33% prácticamente del 2020 hasta acá. Bien. Entonces, es un problema estructural, el aumento de la población penitenciaria, pero la pendiente de la curva, digamos, ha cambiado en el último periodo de gobierno. El sistema penitenciario uruguayo encarcela mucho y encarcela mal. La mayor parte de las personas privadas de libertad están ahí por delitos poco graves, como hurtos o microtráfico de drogas. No son todos, ni la mayoría, homicidas y violadores, como de pronto la ciudadanía puede pensar. Y según los informes del comisionado parlamentario, 41% de las personas privadas de libertad reciben tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea que los tratamos muy mal como país. Tenemos el deber de cuidarlos y de rehabilitarlos y los tratamos de forma subhumana. A mí me gustaría empezar encuadrando el problema pensando en cuáles son las funciones del castigo. Bien. Y en la cárcel como institución que se encarga de llevar adelante o de gestionar el castigo. De todas maneras, me parece que es justo hacer una salvedad.
hoy podemos estar hablando del aumento de la población carcelaria, del trato inhumano, del hacinamiento y de toda la vulneración de los derechos humanos en el sistema penitenciario uruguayo. Novik, ¿se acuerda? Novak, perdón. Era Novak el nombre, ¿no? Sí, sí. Del veedor de la ONU. O sea, data de hace mucho tiempo. Exactamente, esos no son problemas nuevos. No, pero como se señala el aumento en este periodo puntual, como si ahí se resumiera el problema del sistema penitenciario, no, es estructural y lleva muchísimo tiempo y ningún gobierno pareciera terminar poniendo la moneda donde la tiene que poner, ¿no? Con pequeñas variaciones, Sí. esto es un problema que acompaña los periodos de gobierno. No es cuestión de un partido en el gobierno, no es cuestión de un ministro No, es o de todo un ministerio, es todo un problema del sistema, país. sí, sí, político, que no llega al consenso valiente de decir, vamos a invertir acá. Yo entiendo, la sábana corta, ¿qué haces? ¿Le sacas a educación? ¿De dónde sacas? ¿De dónde pones? Pero bueno, Yo vengo a vamos cuestionar un poco esa idea de que honest- faltan recursos. A ver, O sea, faltan recursos, pero no es el único problema. Lo que falta es más coraje y o visión. criterio para desarrollar políticas basadas en la evidencia científica. Hoy gastamos la plata de una forma terrible. La plata que tenemos, que siempre es poca, la gastamos muy mal. Entonces, me gustaría empezar encuadrando el problema desde el principio, pensando, bueno, ¿por qué las sociedades castigan? Y la cárcel como una institución de castigo, ¿no? Sí. La literatura plantea dos grandes funciones del castigo. Una es más retributiva o expresiva e implica, bueno, el derecho que tiene la sociedad de restituir cierto orden moral frente a los agresores. O sea, es una forma de decirle a quienes no respetan las normas sociales y penales en este caso. Está mal, que no eso se está hace mal. y además tenés que de alguna manera devolver ese daño causado en forma de algo. Exactamente. Entonces, es una forma de reafirmar autoridad y moralidad frente a los individuos. ¿Y eso está mal para usted como sociólogo? No está mal. Estoy hablando en general en todo, como las funciones del castigo. ¿Por qué estamos castigando a las personas? ¿Tiene sentido esto? Bueno, tiene dos sentidos. Uno es expresivo o retributivo, hiciste algo mal y te lo voy a hacer notar como sociedad. Y otra función, digamos, del castigo es utilitaria o instrumental. Y se asocia esto a la profilaxis del delito. Castigamos para que los delitos... Como si fuese algo disuasivo. Exactamente, para que los delitos no vuelvan a cometerse. Damos la señal de que no queremos... Reforzamos negativamente a las personas que cometen delito y reforzamos a toda la sociedad, le damos la señal a toda la sociedad de que eso no es gratis, digamos. ¿Y por qué lo plantea como dos opciones diferentes y no pueden estar combinadas y ser complementarias? Pueden estar combinadas, ser complementarias. Son dos formas de ver, de explicar el castigo, qué funciones tiene el castigo, ¿sí? Que en la literatura se plantean, hay quienes se paran más de un lado, más del otro, pero no es dicotómico necesariamente la cuestión. Quienes cuestionan el sistema penitenciario desde una perspectiva más retributivista apelan, por ejemplo, a argumentos vinculados a la violación de los derechos humanos que suceden en las cárceles. Y dicen, bueno, ¿cómo vas a restituir la autoridad de la sociedad frente a los ofensores cuando estás violando los derechos humanos dentro de prisión, vos Estado? Entonces hay una serie de argumentos y una discusión más jurídica y vinculada a los derechos humanos que se puede dar por ahí. Yo me voy a enfocar en la otra parte de la cuestión, que es cuestionar en qué medida la cárcel tiene un sentido instrumental o nos ayuda a tener, la cárcel que tenemos, una sociedad con menos delito en el futuro. Y un poco mi argumento va a ir en el sentido de decir que la cárcel es algo completamente irracional. En el sentido, el sistema carcelario que tenemos es irracional simplemente en el sentido, no lo digo juzgándolo moralmente, sino en el sentido de que no nos lleva al lugar que queremos en términos de profilaxis del delito. ¿Por su naturaleza o por cómo se gestiona? Porque son cosas distintas, ¿no? Por lo que tenemos. Por lo que tenemos en Uruguay concretamente, por cómo se gestiona. Está, bien. ¿Sí? La cárcel siempre es una institución problemática por naturaleza, pero lo que hacemos gestionando la cárcel de esta manera la hace absolutamente irracional. Bien. Entonces, ya dije al principio que es un sistema carcelario desmedido en la comparación internacional y en crecimiento, hipertrofiado. Y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de la cárcel para justamente llevar adelante esa profilaxia del delito. La cárcel tiene tres funciones. Una es la incapacitación. ¿Qué significa la incapacitación? Sacar a las personas de circulación en la sociedad para que no cometan delitos. Las incapacitamos, están encerradas. Bueno, eso no se logra en el sistema penitenciario actual por varios motivos. En primer lugar, porque hay muchísimos delitos intracarcelarios y mucha violencia intracarcelaria. Nosotros nos enteramos de los muertos en prisión, que son los casos evidentemente más graves y más extremos. No tenemos noción de la cantidad de delitos de toda índole que ocurren dentro de las prisiones. Pero ahí estamos perdiendo de vista la percepción del sentido de la cárcel para con la sociedad que está afuera. Bueno. Porque los delitos adentro
Ahí voy. Son delitos adentro. Sí, la idea de incapacitar es de los delitos en general. Bueno, lo que pasa hoy en o día... incapacitarlo para que justamente a la sociedad que está afuera no le sigan haciendo daño. La incapacitación es general, es para que no cometan delitos. La idea de la cárcel no es para que se maten adentro, es para que no cometan delitos. Esto implica los delitos que se cometen dentro y que ocurren, y también sabemos que existen delitos en conexión con la cárcel, que ocurren afuera. Sí, sí, desde adentro hacia afuera. Entonces, sí. El objetivo de la incapacitación, de acuerdo a las pobres informaciones que tenemos al respecto, no estaría del todo logrado, ¿sí? Otro objetivo de la cárcel es la disuasión. Y acá hay dos tipos de disuasión. Una disuasión que es, según la literatura, específica y una disuasión que es general. La específica es la que sufren las personas privadas de libertad, que después de haber pasado por una pena de reclusión, bueno, no lo van a querer volver a hacer en principio porque saben que van a ser castigados y que el castigo es algo inconveniente, doloroso, por naturaleza. Eso no nos estaría confirmando la reincidencia. Exactamente. Rato, ¿no? Tenemos un 70% de reincidencia. ¿Qué capacidad de disuasión específica tenemos? Bajísima. Y de disuasión general, de otras personas que digan, ay, si cometés delitos, podés terminar en prisión, mejor no lo hago, ¿qué capacidad tenemos? Cuando no tenemos disuasión específica, bueno, muy poca, y eso también nos muestra la curva de delitos, que a medida que aumentamos la población penitenciaria también va aumentando con el tiempo. Otro fracaso. El tercer objetivo del sistema carcelario es la rehabilitación. Y bueno, y acá es girar y reírse, ¿no? O sea, ¿qué capacidad de rehabilitar tenemos hoy en día? Sí, en esta situación. En esta situación, ¿quién se atreve a decir que en el Uruguay de hoy las personas salen de la cárcel mejor de lo que entran? Y esto no es un problema individual. Muchas veces se instala la discusión de en qué medida las personas o todas las personas son rehabilitables. Esta es una discusión que se da a veces en el primer mundo, donde se hacen muchos esfuerzos de rehabilitación y se discuten las fronteras o el rendimiento de diferentes herramientas de rehabilitación para diferentes tipos de ofensores. Entonces hay algunos que son más fáciles de rehabilitar, hay toda una discusión sobre qué es esto, que otros. Pero en el Uruguay el problema no es individual, de personas recuperables o no. El problema es institucional, que no tenemos capacidad de hacer algo provechoso y brindarle herramientas a las personas que ocupan el sistema, entre otras cosas, porque tenemos 15.000 privados de libertad y con ese volumen de personas privadas de libertad necesitaríamos unos recursos que es imposible de tener, que además van aumentando con el tiempo, como les decía, porque la tendencia es que la población penitenciaria aumente. Bien. Entonces, no solamente es un fracaso por sus objetivos, la cárcel, sino que además, esto es una radiografía de la locura que estoy planteando el sistema carcelario, ¿no? Sino que además tiene lo que se llaman efectos iatrogénicos o efectos perversos. La cárcel no solamente no logra lo que pretende, sino que genera daño social. Daño social hacia las personas privadas de libertad, que en realidad las saca peores de lo que entran, a sus familias y a las comunidades de origen, que las familias son victimizadas, muchas veces se saca un padre de familia, un proveedor del hogar. Las comunidades de origen son algunas en particular, que también son afectadas. La cárcel genera motivaciones criminales y consolida identidades criminales. Podés entrar por un hurto, y ahí lo de la escuela del crimen, ¿no? Se puede generar motivación criminal. Además genera oportunidades criminales, y tenemos toda la discusión ahí del crimen organizado y la experiencia internacional y comparada que nos muestran que la cárcel es una bomba de tiempo. Es que desde ahí operan, por las oportunidades que tienen, las organizaciones del crimen organizado para reclutar a sus miembros. Y una última cosa, también como un efecto iatrogénico del sistema carcelario, tiene que ver con la calidad del gasto en seguridad. Estamos gastando una parte significativa de los recursos que como sociedad tenemos, recursos económicos, para invertir en seguridad pública, en generar todas estas consecuencias. Si me permiten, empiezo por este lado, que tenemos dos panelistas que, bueno, están bastante conectados con la realidad carcelaria por distintas razones, ¿no? ¿Qué pensás, Pablo? Las cárceles son un desastre en este país. Son un desastre. Basta visitarlas y conocerlas, de verdad. No irías en contradicción con nada de lo que plantea el invitado. No, digo, a ver, pero diagnósticos de estas características son la gran mayoría. Basta ver los informes de Petit para ver lo que son las cárceles. Cuando te hablan, pero hay que conocerlas bien, porque hay 4 toneladas de diagnóstico, ¿no? Pero hay que ir al módulo 11 del CONCAR y ver que es el infierno de Dante. Al 4.º piso del penal de libertad es similar. Entonces... Pero después ves el documental Sentir y sabes que hay otra realidad también. Hay otras unidades también. Por supuesto, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Florida. Sí, Florida, vos tenés, ¿querés que te discuta? Podemos discutir una vida de esto. Cerro Carancho, Unidad 7... ¿Por qué no replicar los buenos ejemplos que tiene el sistema? Ah, bueno, hay un tema. Está bien, pero cuando vos tenés 15.500 y pico de personas privadas de libertad y tenés, por suerte... La mayoría.
dos centenares de personas que se han rehabilitado y han cambiado su forma de pensar, está bárbaro. Pero ahora si vos lo mirás de esa forma me decís, ¿y entonces el sistema carcelario sirve cuando vos tenés 15.000 y pico de personas privadas de libertad y solo 200? Entonces, Entonces es un desastre. ¿y entonces? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, más allá del tema de dinero, vos eliminás penas alternativas a la prisión, eliminás las penas mixtas, elevás el monto de las penas mínimas, etcétera, etcétera, que lo hemos hablado más de una vez, claramente va a aumentar la población carcelaria. Porque va a ir más gente presa, menos gente va a poder salir antes y, por supuesto, mucha menos gente va a poder recapacitar y reformarse. Porque cuando vos aumentás la pena, ¿por qué es? Porque vos aumentás la pena porque entendés, o lo que la ley entiende es que necesitas más tiempo para poder rehabilitarte por el delito que cometiste. Pero es al revés, porque cuanto más tiempo estás, menos te rehabilitás. Cuando pedimos más pena para un violador de niños, Pero, nadie está pensando en que tenga más tiempo de rehabilitación. A ver, Seamos yo estoy honestos. hablando de los que verdaderamente tienen intención de rehabilitarse. Esos no tienen intención de rehabilitarse, ¿está claro? ¿Qué Eso es lo sabes? que ¿Pero y qué hablamos. sabes? Nah. A ver. Sé porque la realidad... Yo hace 20 años que hago esto, yo sé porque la realidad así te lo indica. Y vos sabés ¿Ah? la realidad. No, yo sé, yo la vivo porque yo como de esto. ¿Me entendés? Entonces, cuando escucho 4 toneladas de diagnóstico del sistema carcelario... Ya estás harto. Estoy recontra podrido. Perdone la expresión. Porque lo conozco de verdad y sé cómo funciona. ¿Y saben por qué se mantienen las unidades carcelarias en este país? Por el esfuerzo que hacen los operadores que están adentro, que no hay casi ni personal, y es una bomba de tiempo que la mantienen porque se extralimitan en el esfuerzo que hacen para poder mantener más o menos controlada la situación. Y esa es la realidad. Después podremos tirar para la tribuna que inauguramos aquello, tiramos humo para este lado. Pero la realidad es esa. ¿Se ha mejorado? Se ha mejorado algo. Por ejemplo, hay un centro de estudios terciarios en el Plan de Libertad. Hay. Muy pocas personas pueden acceder a ello por una serie de situaciones. Pero algo se ha mejorado. Ahora, más o menos seguimos siempre igual. A ver, otra que sabe por dentro. Yo algo que me pregunto cada vez que este tema está en debate es justamente esto que mencionaba el invitado de... Y yo sé que es ir muy para atrás, pero bueno, ¿cuál es el origen o qué esperamos de la pena, qué esperamos de la condena y qué esperamos de las cárceles? Porque muchas veces me pasa de estar en unidades y ver buenas prácticas y ver que obviamente ojalá fueran la mayoría las historias de superación, ojalá fueran la mayoría y la realidad y no la excepción, los esfuerzos y las buenas prácticas que sí se llevan en algunas unidades. El tema también, ¿qué es lo que mostramos de las cárceles? Que esto no significa mostrar solo lo bueno ni maquillar ningún tipo de realidad, que es tal cual como todos la sabemos y la describimos. Pero yo creo que el tema de qué espera la sociedad de la cárcel juega un rol fundamental. Juega un rol a la hora de desarrollar las políticas públicas. Y creo que es un tema cultural, porque si nosotros cada vez que tenemos novedades de las cárceles vemos la destrucción total, vemos malas noticias, vemos malas prácticas, vemos cuestiones que no muestran otra realidad que también existe, también me pregunto qué genera eso en la población, qué expectativa se le deposita. Y la política también creo que responde, que creo que es un error de la política. Yo creo que los políticos y los dirigentes tienen que dirigir las discusiones políticas y tienen que dirigir los destinos del país para dónde se entiende que debería caminar el sistema penitenciario y no escuchar qué opina o qué espera la gente que genere. Porque me parece que muchas veces de ahí se levanta, cuando tú decías el tema presupuestal, sí, hay que plantear la discusión de... Yo soy de las que piensa que hay que depositar más recursos para el sistema penitenciario, lo creo y lo defiendo. Ahora, seguramente van a pasar 30 segundos en que van a llegar una catarata de mensajes diciendo, bueno, quieren destinar recursos para personas en privación de libertad y no para trabajadores, porque le encanta, porque es muy cómodo y es muy fácil depositar esa dicotomía entre buenos y malos, y yo creo que lo más sano como sociedad, y esto si queremos es el riesgo solucionar... de gobernar con encuestas, ¿no? Yo creo que es el tema de si queremos ¿Cuántos solucionar... minutos dijiste que iban a pasar antes de que llegaran los primeros mensajes? ¿Viste? Ya lleva. Porque es de manual y porque yo creo que la discusión de fondo es si queremos solucionar el problema o si queremos hacer catarsis. Por eso me parece muy sano el enfoque instrumental que mencionaba el invitado, es decir,
está perfecto, pueden pensar lo que quieran por los motivos que sea, ya eso ya está fuera de discusión. Ahora, Bien. la realidad es que no funciona por las tasas de reincidencia altísimas que tenemos y el debate de fondo es, bueno, ¿queremos solucionarlo o no? Y si queremos solucionarlo, hay que trabajar en el sentido, yo creo que es una buena cosa el libro blanco en el que está coordinando Ana Viña, que está trabajando en el Ministerio del Interior, subvencionado por un préstamo del BID, que lo que va a hacer justamente es, creo que tiene que ser obviamente una política de Estado que trascienda a los gobiernos de cualquier color, no, pero es que no es un tema fácil ni No lo sé, ni pero para que rápido. puedan hablar tus compañeros. Vaya al resto de los compañeros, pero el camino es, creo, lo que está caminando el Ministerio del Interior mediante el libro blanco. ¿Vos podés coincidir, Patricia, con la mirada de Fernanda o en un mundo ideal para ti la cárcel como edificio, como política digamos, de solución o de retribución que se le impone la privación de libertad al que comete el delito? ¿No debería existir y debería ir todo por el lado de penas alternativas? No, lo que pasa es que hay 15 discusiones juntas. O sea, me parece que Faltan. hay una discusión de filosofía política que está muy bien y que es importante. Creo que el invitado trajo muchos elementos para analizar el problema de fondo. A mí me parece que ahí los análisis de Segato sobre las negritudes y las cárceles y el disciplinamiento también son importantes, que también es importante que haya un disciplinamiento de clase, porque la gente que va a la cárcel es la gente pobre, porque si tenés plata para pagar, lo voy a decir otra vez, tenés plata para pagar un buen abogado, no vas a la cárcel, porque es así. Entonces también hay una dimensión de una visión de cómo se penaliza ser pobre y de cómo se construye eso. Sí creo que en la discusión de la filosofía política nosotros deberíamos tener algún acuerdo sobre las dimensiones y las 3 dimensiones que planteaba, sobre si rehabilitás, sobre si sacás a la gente de circulación. Bueno, si todo eso tiene que ser así, ¿cuántas personas son? ¿Son 15.000 personas que nosotros creemos que tiene que pasar eso o son menos? ¿No? Porque ahí tenemos y ahí está la discusión de la política concreta. Eso uno. Después, cuando vos pasás a la política concreta, bueno, si vos tenés una política de meter a todo el mundo en la cárcel, después hay gente que va a remar adentro de la cárcel y yo respeto mucho, no solo a los operadores penitenciarios, A los policías. a los policías. Reformular los sistemas desde adentro es complejo porque es compleja la gestión de política pública dentro de la cárcel. O sea, hacer política pública dentro de la cárcel es difícil para los operadores, porque vos tenés que sostener tu salud mental también, o sea, tu vivencia, ¿no? Han habido buenas experiencias y hay alguna gente que puede sostener ese proceso durante un tiempo largo. No todo el mundo puede hacer eso. Entonces, la reformulación de la política pública me parece que es un punto importante, pero ahí hay una decisión de o mandás a todo el mundo preso y tu decisión es mandar a todo el mundo preso y después ver cómo, con 3 chauchas y 2 palitos, la gente que labura ahí logra resolver, o tenés una política de focalización. Bien. Y lo último, que me parece sobre lo concreto, es tendríamos que dejar de decir que tenemos que hacer un acuerdo, ¿no? Porque eso yo entiendo que es cansador, que es desgastante, que yo comparto que yo creo que reformular siempre requiere plata, pero me gustaría que incorporáramos la dimensión de clase como una dimensión de análisis, porque no es una dimensión de análisis menor. Porque me gustaría que miráramos la cárcel por quintiles. Yo el otro día le pedí a Fernanda algunas estadísticas y faltan estadísticas. Pero eso no es faltan estigmatizar la pobreza, Patricia. No. Justamente, es reconocer, y esto los medios lo tratan de esa manera. Empresario, no sé qué. Tenés los empresarios y los delincuentes, que no son, los empresarios no son delincuentes, los delincuentes son los delincuentes. Matan a un delincuente en el barrio. El barrio define si es un asesinato de ajuste de cuentas o si estamos todos indignados porque mataron a una persona en un barrio esperado. Entonces, no, es una construcción cultural compleja que tenemos, pero Bien. además que en términos fácticos, los que pagan a los buenos abogados no van presos. Pepe. Bueno, tener el diario del lunes un domingo te da una ventaja importante. Tener el diario del lunes un viernes y no utilizarlo, estamos hablando de negligencia. Y en este tema tenemos el diario del lunes un jueves, te diría, porque estamos viendo, sin ir más lejos acá en la región, lo que ha ocurrido en Ecuador, podemos hablar de El Salvador, podemos hablar de Haití, podemos hablar de Brasil con el primer comando capital, situaciones que se han dado de explosión de crimen organizado dentro de las cárceles, donde surge el problema porque no se atendieron los problemas que surgieron adentro de las cárceles. Entonces me parece que tenemos un diario del lunes con bastante antelación, tendríamos que leerlo.
Antes de la reflexión final de nuestro invitado, yo les recuerdo que, como todos los viernes, agradecer a nuestros amigos de La Bacha por el cafecito que nos mantiene lúcidos durante la tarde y todas las tardes. Nos queda 1 minuto y medio, por favor, Emiliano. Bien. Creo que son muy valiosos los diagnósticos del comisionado, que son periódicos. Creo que el diagnóstico que está haciendo Ana Viña, encargado por el Ministerio del Interior, también va a ser un aporte importante. No creo que esté sobrediagnosticado el tema. Creo que hay mucho talenteo en relación a esto, mucha columna de opinión, mucha gente que habla, pero poca gente que investiga de forma rigurosa estos problemas. Se mezclan mucho los conceptos. No es lo mismo rehabilitación que desistimiento, por ejemplo. Las personas desisten del delito independientemente de lo que contribuye la cárcel a eso. Sí, claro, sí. Entonces, y hay muchos eventos vitales que contribuyen a eso está estudiado, como tener una pareja, tener un hijo. Sí. Momentos que son puntos de inflexión en tu vida que te pueden llevar a dejar y a plantear un cambio de tu vida. Sí. ¿Para un lado o para el otro? Estamos de acuerdo. Y la propia, estoy hablando del desistimiento, ir dejando el delito, ¿no? Y la propia curva de edad del delito. O sea, es esperable que las personas dejen el delito a medida que pasan los años. Por la actividad criminal no es igual a lo largo de la vida. Entonces, no significa que todos sean rehabilitados. Hablar de rehabilitación significa que nosotros hicimos algo causalmente eficaz dentro del sistema carcelario para que esa persona no delinca. Entonces, creo que faltan ideas, que falta investigación científica y falta ambición política para pensar no solo en las cárceles, sino en la política criminal. Creo que esta situación es producto de soluciones demagógicas y baratas a este problema, porque el aumento de la severidad de las penas, por ejemplo, es muy fácil para un político hoy en día indignarse con el delito. Estamos todos indignados con el delito. Y levantar la mano en el Parlamento es gratis. Después lo que pasa con eso, quién sabe, ¿no? Pero son soluciones, atajos y soluciones baratas y demagógicas que terminan generando esos efectos de bola de nieve que nos traen a esta situación. Y por último quiero decir que hacer plazas para reducir el hacinamiento carcelario es enyesar el problema, es institucionalizar el problema. O sea, no va a resolver esto la situación. Bueno, pero no puede ser el inicio para un mejor plan de rehabilitación. Empezar por la... ¿Por qué no? No, porque estamos aumentando la capacidad del sistema. No, pero por eso te pregunto, ¿tú no crees entonces en la cárcel como institución al margen de cómo se gestiona? Creo en la cárcel como institución y para que se gestione bien justamente no puede tener el volumen que tiene en Uruguay. Entonces, bueno, pero con hoy lo que tenemos es esto, o aplicás la ley de despenalización o humanización de cárceles y empiezan a salir, o por lo pronto atacas el hacinamiento, si no, no hay rehabilitación posible. No, yo creo que no. ¿No? Creo que no, y creo que ese camino nos ha traído hasta acá. Ir atrás del hacinamiento. ¿Y cuál es el camino más inmediato? Bueno, la meta, después vemos el camino. Sí, la meta... no nos da para mucho, pero... breve. Solamente esto, creo que una meta de la política tiene que ser la reducción de la población penitenciaria en el mediano plazo. Pero eso es... Bajar la tasa de prisionización en el Uruguay, que es absurda en comparación internacional. Bien. ¿Cómo hacerlo? Hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en rehabilitación dentro de las cárceles y en políticas de egreso, porque el 70% de la población es reincidente. Me quedaría horas más, nos corrió el tiempo, Rogido. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Retomamos esta charla en cuanto podamos. Gracias, chao, chao.